Bienvenidos a este nuevo programa de biografías esenciales. Hoy voy a hablar de David Prowse, alias Darth Vader. Por supuesto no podía faltar en esta serie, ahora que estoy empezando con los actores protagonistas de la trilogía clásica. Y bueno, pues lo primero que hay que comentar es que esta persona nació en Bristol, Inglaterra, en el año 35, fallecería en el año 2020. Y bueno, pues en principio él lo que más destacó, el sector suyo, mejor dicho, es el tema del culturismo. Destacó muchísimo, llegó a ganar incluso premios en el ámbito del levantamiento de pesas allí en Inglaterra, se presentó incluso a Mister Universo, llegó a tener amistad con gente de ese entorno en aquella época como era Arnold Schwarzenegger, que luego también fue actor. En ese caso pues tuvo una carrera evidentemente más potente. David Prowse, quitando Darth Vader, pues ha tenido papeles mucho más secundarios y a raíz de esa fama que empezó a cosechar con el tema del culturismo, luego llegó a tener incluso su propio gimnasio, pues le picó el gusanillo de aparecer en cine y televisión y hizo pequeños papeles, y de ahí que luego pues, accediera al casting de Darth Vader, ¿no? Una de sus primeras películas, por ejemplo, es interpretar o hacer un pequeño cameo como Frankenstein en Casino Royale del 67, que es la única parodia oficial que hay de James Bond, porque tiene los derechos del personaje literario, aunque es una película que no tiene nada que ver con la novela del mismo título, como sabéis, porque se aleja por completo. Es una especie de aterriza como puedas, pero con la temática de James Bond. Son escenas muy estrafalarias y por eso incluso llega a aparecer esta persona como Frankenstein. De hecho, originalmente se pensó que hiciera un cameo como una especie de Winnie the Pooh gigante, pero se acabó descartando. O sea que fijaos qué película tan estrafalaria. Si la habéis visto, pues sabréis a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Es una película que cubre absolutamente de todo y por eso mi referencia diría que es esa saga de Aterriza como puedas, ¿no? Porque no tiene mucho sentido sus escenas y pocos, vamos a decir, poca gente está a su favor, ni siquiera entre el fandom de James Bond, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí pues empezó a hacer más cositas. También luego hizo de Frankenstein ya en plan serio, en los años 70, y estuvo también en La Naranja Mecánica, pero siempre en papeles tirando a secundarios, no tiene grandes escenas de diálogos ni papeles así protagonistas. Sin embargo, con Darth Vader, pues sí, con Darth Vader evidentemente es uno de los personajes protagonistas. Igual en la primera película no tanto, es curioso que en el episodio 4 nos pensamos que sí, por la fama que adquirió, y porque es uno de los villanos, ya sabemos que está en los rankings de villanos de la historia, muchas veces ocupando el número 1 de esas listas de villanos de la historia del cine, pero realmente minutos en el episodio 4 tiene muy poquito, no son 15 o 20 minutos de aparición, pero impactó muchísimo y por eso luego tiene mucho más protagonismo en las películas siguientes de la trilogía clásica. Y bueno, pues ahí se puede comentar la anécdota clásica de ese casting de Star Wars, es que le ofrecieron ser Chewbacca o ser Darth Vader, porque eran los dos personajes que Lucas necesitaba, alguien de esa envergadura, de esa estatura. Estamos hablando de una persona de más de 2 metros de alto, y él pues venía perfecto, ¿no? Y él escogió a Darth Vader por la sencilla razón que dice que la gente, los espectadores, se quedan más con el villano, y acertó de lleno. Y en este caso más que nunca, por lo que he dicho antes, porque es que Darth Vader impactó muchísimo ya en el estreno de esta película, superó con creces las expectativas, digamos, porque es que se convirtió en un icono de la película, y prueba de ello es luego pues lo que vino después, ¿no? Ya el Imperio Contraataca pues tiene pósters propios, la Marcha Imperial, etcétera, etcétera, y eso ha ido a más, y Darth Vader le asocias a Star Wars rapidísimamente, ¿no? Es casi el más emblema de Star Wars, es Darth Vader, que el propio logo de Star Wars, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Fue algo extraordinario. Y bueno, pues como anécdotas de ese rodaje, pues se puede comentar que el resto del reparto le llamaban Darth Farmer, el granjero oscuro, porque tenía un fuerte acento, digamos, pueblerino de allí de Inglaterra, del oeste de Inglaterra, porque claro, no lo escogieron por eso, le cogió Lucas por la envergadura que tenía, como he dicho antes, por su estatura sobre todo, y él sabía que le iba a doblar porque no podía ser el que tuviera esa entonación, y en un principio la idea era que le doblase Orson Welles, no fue posible, y cogió a alguien que acertó de lleno también, que es James Earl Jones, que ya sabéis que no quiso ser acreditado en esta primera película porque él se consideraba un simple efecto especial, pero luego a partir de entonces pues sí que ha tenido más reconocimiento, porque también hizo pues la otra parte del personaje, y un trabajazo también espectacular, ¿no? Esta persona con el tema de la voz. Igual que aquí en España pues estamos también muy agradecidos a Constantino Romero,
en el doblaje en castellano, ¿no? Impresionante lo que puede llegar a hacer una voz, sobre todo en un personaje enmascarado como es este caso. Y pues por su parte, lo que más hay que comentar de David Prowse, como sabéis, es la polémica que tuvo en su relación con Lucasfilm, ¿no? Porque en las entrevistas tenía mucha costumbre de soltar spoilers, y ya en la primera película pues soltó, a modo de gracia, pero sentó muy mal en Lucasfilm, que es decir que estaría bien que en la siguiente película mi personaje fuera el padre de Luke. Y claro, esto lo dijo cuando todavía a Lucas probablemente ni hubiera escrito ese guión, ni se hubiera ocurrido la idea, y bueno, pues sentó muy mal porque luego resultó que era todo un spoiler, ¿no? Ya empezó ahí un poquitín mal la relación con la primera película, y prueba de ello es que no se le quiso pasar el guión de la famosa escena de Yo soy tu padre cuando fue a rodarla. Se le dijo un diálogo alternativo, que es el que se solía hacer con escenas tan importantes como esta, no solo en esta película, sino en otras películas en general, y él tenía que decir Obi-Wan mató a tu padre. Entonces esta escena solamente la conocían, si no recuerdo mal, 3 personas en aquel momento del rodaje, que eran George Lucas, Irving Kershner y Mark Hamill, alias Luke Skywalker, para poder interpretarla adecuadamente, ¿no? Entonces, cuando él llegó y vio la película, la premiere, igual que el resto de sus compañeros, pues se llevó una gran sorpresa, ¿no? Y a pesar de eso, pues luego siguió haciendo un poco lo mismo, ¿no? Cuando le preguntaban en las entrevistas, sobre todo a fans, pues para satisfacerles, soltaba spoilers. Uno de ellos fue, por ejemplo, hablar de los Ewoks, cuando ya llegaba, vamos a decir, se acercaba el estreno del Retorno del Jedi, el episodio 6, en el año 83, cuando estaba prohibido hacerlo, estaba totalmente vetado, y él va y habla un poquitín de los Ewoks. Pues esto también sentó muy mal a Lucasfilm y ya le tenía un poquitín vetado, ¿no? Y luego encima hubo un periódico más adelante que soltó como entrevista a David Prowse que había dicho que Darth Vader moría en el Retorno del Jedi. Y en este caso él no lo había dicho. Él dijo y afirmó que no, que yo esto no lo he dicho, lo ha puesto el periodista en mi boca. Y es verdad que la entrevista la había tenido, pero como que él no había dicho eso. Pero claro, ya nadie le creía, porque ya había habido varios casos, como esto de los Ewoks que he comentado, en el que había soltado perlas de ese estilo. Bueno, pues a partir de entonces, Lucasfilm, ya estamos hablando en tiempos de Retorno del Jedi, dijo que oficialmente esta persona queda fuera de cualquier evento oficial. Y claro, cuando más adelante se han empezado a hacer las Celebration, que ya hubo una que no se llama Celebration, pero fue la primera convención oficial de Star Wars, fue, si no recuerdo mal, en el 87 por el 10º aniversario, que fue ni más ni menos que Lucas a hacerlo, que fue una cosa más comedida, más pequeñita. El único que tenía vetado el acceso en caso de querer ir era David Prowse. Luego, por supuesto, él ha seguido yendo a las que no son oficiales, incluso aquí en España, y su comportamiento ha sido excelente. Se ha hecho fotos con todo el mundo, ha firmado autógrafos sin problema. Pero si le preguntaba por Lucasfilm, pues él mantiene una relación muy mala porque le han dejado de lado y no le ha gustado en absoluto. Igual que no le ha gustado el tema que voy a contar ahora, que es que le sustituyeran por Sebastian Shaw en el Retorno del Jedi. Cuando en la escena en la que Darth Vader se quita la máscara y aparece otro actor, eso no le informaron de nada en absoluto, porque sabían que le iba a sentar mal, evidentemente, y se enteró por medio de un periodista. Un periodista le dijo: oye, ¿te has enterado que han contratado a Sebastian Shaw para hacer la escena en la que Darth Vader le van a quitar la máscara? Y él dijo: no, pero ¿qué me estás diciendo? Él en un principio no le creyó, pensó que era un chisme de la prensa. Dijo: no me lo creo, yo tengo confianza plena en Lucasfilm, y al final resultó que sí, que le habían traicionado, porque fue a ver una hoja de producción de estas que vienen los actores que hay para cada escena, y efectivamente estaba el nombre de Sebastian Shaw en una de las escenas. Entonces creyó al periodista y efectivamente no le dejaron acceder, no tuvo acceso en ningún momento cuando se rodó eso a puerta cerrada, y le dio muchísima rabia ese tema, porque él tenía muchas ganas de que se le vieran interpretando al padre de Luke, a Darth Vader, sin la máscara, ¿no? Que no lo había podido hacer nunca y tenía muchísima ilusión. Entonces, esto pues no sabe muy bien por qué fue. Lo que más se dice, lo que más dijo Lucas, es que él quería a un actor en condiciones para una escena tan dramática, y Sebastian Shaw tenía una carrera inmensa, y bueno, es verdad que lo hizo bien y tal, pero todo el fandom coincide en la perspectiva de David Prowse, ¿no? Que ya que te has pegado esa trisca enorme de estar con la máscara, con el traje que pesaba no sé cuántos kilos, que costaba mucho hacerlo, que te abrasas de calor con los focos, siempre que se trabaja con máscara y con traje es muy complicado, que no ves tus pies, que te tropiezas con las escaleras, que muchas veces hasta te caes, etcétera, etcétera, etcétera. Por fin
hay una ocasión de rodar sin máscara y te la quitan después de todos esos años de trabajo con el personaje, pues es una auténtica barbaridad, ¿no? Entonces no le gustó en absoluto el no poder hacer esa breve escena y se quitó la espinita pues en 2015 con el famoso documental español I Am Your Father. Lo que pasa es que como los productores españoles de ese documental no consiguieron la licencia oficial de Lucasfilm, para que veamos que incluso en 2015 seguían a malas con el actor, no pudieron meterlo en ese DVD Blu-ray del documental y únicamente pues lo proyectaron, vamos a decir, a puerta cerrada, entre los pocos que pudieron ir al estreno del documental en el Artistic Metropol de Madrid, una pequeña sala que hay de alquiler, en la que puedes alquilarla para proyectar lo que quieras, sea algo propio o una película, y le proyectaron ahí. Los pocos que fueron pues dijeron que fue una pasada pues por fin ver a David Prowse interpretando a Darth Vader sin máscara, ¿no? Pero más allá de eso, pues por temas legales de Lucasfilm no pudo ser y ahí se quedó la cosa. A él le hubiera encantado, por supuesto, yo creo que al fandom en general también, haberle visto interpretando a Darth Vader sin máscara, pero fue derivado de, también puede haber sido eso, ¿no? El tema de los spoilers que lo siguió haciendo durante toda su carrera. Y poco más se puede comentar de David Prowse, simplemente eso, que tuvo una carrera muy discreta, pequeños papeles a lo largo de, sobre todo eso, los 70 y 80 principalmente. Luego también lo interpretó en un juego de mesa de los 90, y poco más porque no ha tenido una carrera muy extensa, se ha dedicado sobre todo al culturismo, tuvo su propio gimnasio y luego pues también está muy orgulloso de haber sido el hombre de la Cruz Verde, por así llamarle así en castellano, que era un personaje que inventó seguridad vial de Inglaterra para educar a los niños a cruzar la calle, y iba por los colegios dando charlas sobre este tema y dice que se evitaron muchísimos atropellos gracias a este personaje que le asignaron. Incluso luego se convirtió en miembro de la Orden Británica por parte de Isabel II gracias a esta labor social, por así decirlo, porque estuvo con ella hasta los años 90. Dice que es el personaje que más le gustó interpretar por encima de todos los que ha hecho en cine y televisión, por encima incluso de Darth Vader, por lo bien que se sentía yendo a esos colegios, educando a los niños con el tema de cruzar la calle, de que mire siempre a ambos lados la calzada y ese tipo de cuestiones, y que se hicieron unos vídeos promocionales muy buenos y que ayudaron mucho a los niños pues eso, a tener cuidado al cruzar, y que evitó pues muchas muertes infantiles. Se dice eso, que bajaron mucho las estadísticas de atropellos de niños en el Reino Unido en general, ¿no? Bueno, pues con esto termino esta biografía esencial de David Prowse. Espero que os haya gustado y nos seguimos viendo en Talleres Skywalker.